Buenos días, amada iglesia, que el Señor nos bendiga a todos. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor nuevamente para compartir y alabar su nombre y su gloria entre hermanos y hermanas que profesamos y creemos en el Señor. Hemos estado en las últimas entregas en las que he estado aquí compartiendo una serie sobre las cartas de nuestro Señor Jesús a las iglesias de Asia Menor, llamadas las cartas a las iglesias de Apocalipsis, le llaman comúnmente. En las entregas anteriores nosotros hemos observado y vimos la iglesia en Éfeso, que fue la primera carta interna dentro de este libro de Apocalipsis que el Señor instruyó para que llegara a esta iglesia. También en una entrega anterior pudimos ver la carta que el Señor le escribe a la iglesia en Esmirna. Y en cada una de ellas hemos podido observar un poco de esa estructura que se repite en cada una de estas epístolas. Es una estructura que inicia con una salutación, con un reconocimiento de quién está escribiendo, y luego pasa a ser una especie de fortalecimiento de ánimo acerca de cosas positivas que esa iglesia está haciendo, para luego pasar a lo que se llamaría la exhortación o la reprensión sobre un aspecto en particular que la iglesia a la que se le está escribiendo no está ejerciendo. Y así vemos esta estructura que se repite en cada una de estas epístolas locales y que nos lleva a nosotros a considerar cómo Cristo nos conoce a todos nosotros. De manera muy particular, cuando tú observas las epístolas, te das cuenta que hay un conocimiento muy cercano de Cristo por nosotros. Si usted hace un ejercicio mental, pudiéramos pensar, no solamente Cristo está hablando de la iglesia en general, Cristo no solamente está hablando de la iglesia en el tiempo del primer y segundo siglo, sino también que está hablando de iglesias en contextos y en lugares muy particulares. Y la descripción que hace de esas iglesias son como si Jesús mismo se congregara allí en esas iglesias. Conoce al dedillo, conoce cada situación, conoce sus bondades, las cosas buenas que están haciendo, pero también Cristo tiene la autoridad de señalar aquellas áreas que necesitan ser corregidas. Lo cual nos lleva a nosotros a considerar como un principio que se va a estar extendiendo a lo largo y ancho de todas las epístolas que vamos a estar viendo cada vez que tenga la oportunidad, cuán importante es que nosotros entendamos que Cristo nos conoce y que nos conoce muy bien y que no hay nadie más en este mundo que nos conozca mejor que nuestro Señor Jesucristo. Y eso responde a la inquietud de que ¿cómo podríamos nosotros ver esto? ¿Es bueno que el Señor nos conozca o para nosotros no lo es? No, siempre es bueno que el Señor nos conozca. Porque a pesar de que Él nos conoce tal y como nosotros somos, Él nos ha amado y nos seguirá amando hasta su regreso. De manera que en esta mañana quiero invitarles otra vez a Apocalipsis capítulo 2, versículos ahora 12 al 17. Y vamos a ver la tercera epístola o carta que nuestro Señor Jesús escribe en esta ocasión a la iglesia situada en la ciudad de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17 será nuestro texto en esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Están ahí, hermano? ¿Están despiertos? Muy bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Oremos al Señor. Dios, Padre, venimos a tu palabra y queremos, Señor, en esta mañana, después de haberte cantado y alabado tu nombre, que tú, Señor, uses tu palabra que es como espada de dos filos, Señor, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, discierna nuestros pensamientos y transforme nuestras vidas, Señor. Que como una herramienta, como un utensilio de transformación, así sea tu palabra, Señor, en esta mañana para nosotros. Perdónanos y a pesar de, Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tercera entrega, nuestro Señor Jesucristo hace una especie de confirmación de quién está escribiendo. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 y el inicio del capítulo 2, Jesús está introduciéndose a sí mismo delante de Juan para que Juan sepa quién es la persona que está escribiendo o está demandando de Juan que escriba lo que Juan va a escribir. Y cuando nosotros vamos a cada una de las epístolas, simplemente quiero que fijen sus ojos en el versículo 12. Así en cada una de las cartas anteriores, y lo vamos a ver en las que vienen, Jesús hace una introducción hacia la persona encargada de la iglesia a la cual se le está escribiendo. El pastor, el anciano, que es identificado en estas cartas como el ángel. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al encargado, al representante, al pastor. Y dice que quien está escribiendo es el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Cuando vamos a Éfeso, la iglesia de Éfeso, la carta que Jesús mandó a la iglesia de Éfeso, nos habla de aquel que tenía la lámpara en sus manos. O sea, hay una identificación permanente, cuáles detalles están plasmados en el capítulo 1 y capítulo 2 de Apocalipsis. En pocas palabras, Jesús a cada iglesia le está haciendo una referencia. ¿Por qué a los efesios les dijo que él era la lámpara, el candelero de oro en medio de ellos? Porque el mensaje principal es que ellos debían ser sal y luz y no abandonar su primer amor, como nosotros estudiamos. Pero a medida que uno va avanzando, se va dando cuenta que esta identificación de Cristo como introducción en cada carta no es al azar, no es simplemente una exhortación inicial o una introducción, sino que tiene que ver con lo que se va a desarrollar. Vuelvan al versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Lo que quiere decir que todo el resto de la carta va a ir dirigida en relación a cómo Cristo va a ejercer su dominio y su autoridad sobre esta iglesia. Y cuando acabamos de leer el texto, es probable que usted se haya dado cuenta de esto. Pero como hemos hecho en las entregas anteriores, es importante que conozcamos la ciudad. Porque el conocer la ciudad nos ayuda a nosotros a poder comprender un poco la razón y las implicaciones de por qué Cristo escribe a esta iglesia. Y yo quisiera que usted vaya conmigo al capítulo 2, ahí mismo versículo 13 en adelante. Y voy a estar dando algunas observaciones simplemente para que estemos en el contexto. La ciudad a la cual Jesús escribe, donde estaba la iglesia, era la ciudad de Pérgamo.
Recuerde, todas estas iglesias estaban en Asia Menor, o sea, tenían fronteras, eran ciudades cercanas, era lo que era la joya del Imperio Romano en su época. Pero ahora, esta iglesia en particular está en una ciudad que, a diferencia de las otras dos, no estaba en la costa. Era una ciudad que estaba enclavada en un lugar alto, una especie de planicie alta, desde donde se podía ver las costas y desde donde era muy difícil el acceso de otras ciudades. Y allí, en esa condición, esta ciudad prosperó, y hay 3 indicativos históricos que usted lo puede buscar, que resaltan sobre esta ciudad. Número 1, su biblioteca. La biblioteca de Pérgamo competía, ya en esos tiempos había una especie de competencia entre la biblioteca de Pérgamo y la biblioteca de Alejandría. Tanto es así que los libros de la biblioteca de Alejandría, que era la más conocida, no los compartían con la biblioteca de Pérgamo, porque para ellos había una especie de competitividad de cuál era la mejor biblioteca. Y de ahí surge que los escritores de Pérgamo comenzaron a transcribir los libros en pergaminos. Muchas personas podrían confundir de que el nombre de Pérgamo es similar o tiene que ver con los pergaminos, y no necesariamente. Pérgamo no era la ciudad que inició el proceso. Ellos industrializaron el pergamino, lo extendieron, lo expandieron, porque tuvieron que hacerlo. Pero ahora esta ciudad, con mucha educación, con mucha altura, con una capacidad intelectual muy alta, es una ciudad que había sido entregada a la idolatría. Y es tanta la capacidad de esta ciudad que otro elemento indispensable que debemos entender de esta ciudad era que estaba muy ligada al tema de la medicina, por ejemplo. Allí nació Galeno, el famoso médico del cual todavía hasta el día de hoy sus libros y sus escritos son referencia en el área médica. ¿Han visto el símbolo de la medicina, que es como una estaca con una serpiente? Bueno, surge allí en Pérgamo, porque cuenta la leyenda que un gran médico del área estaba tratando de curar a otra persona, y en medio de la curación vino una serpiente con las plantas en su boca. Él tomó las plantas y con esa planta sanó al enfermo. Y él, como tenía un bastón, enrolló la serpiente, y es como el símbolo que permanece hoy, incluso en nuestra sociedad médica dominicana y en otras sociedades también. Es decir, era una ciudad muy avanzada. El primer hospital formal en la historia del mundo antiguo estuvo en Pérgamo. O sea, muchas personas de Éfeso, de Esmirna y de otros lugares iban a Pérgamo para poder ver sus enfermos o personas que tenían ciertas condiciones. Era una ciudad muy importante. El poder romano, antes de la expansión, estaba en Pérgamo. Las decisiones más importantes del mundo antiguo se tomaban en Pérgamo. Era una ciudad que al visitarla resplandecía la cultura. La gente hablaba de temas que comúnmente no se hablaban, por ejemplo, en Esmirna, que aunque era una ciudad muy avanzada, su cultura no era tanto como lo que era la ciudad de Pérgamo. Sin embargo, en este contexto, volviendo al pasaje, capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia lo siguiente: siendo Pérgamo una ciudad de tanta cultura, con la segunda biblioteca más grande, con grandes conocimientos en el área médica y aportando grandes conocedores en el área, mire lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras, y le dice, yo sé dónde tú vives. Y le dice, tú vives donde está el trono de Satanás. Es increíble. Por eso, al estudiar estas cartas, es indispensable que nosotros entendamos la ciudad. Primero, las cartas toman el nombre de la ciudad, y segundo, las iglesias están internadas en esas ciudades. De tal forma que cuando uno lee la exhortación o la demanda de Cristo a estas ciudades, a estas iglesias, uno debe entender por qué. Porque si estamos hablando de una ciudad con la segunda biblioteca más grande, más de 200,000 títulos, o sea, libros habían en esa biblioteca, tenía el hospital más grande,
muchas personas salieron de allí con conocimiento en el área de medicina. ¿Por qué este lugar es llamada el trono de Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué la referencia de Cristo a que este lugar es un lugar hostil para el evangelio? Y es de allí donde yo quiero partir para comenzar a describir lo que el Señor entiendo que quiere decirnos a nosotros en esta mañana. Vamos al versículo 13. Número 1, yo conozco tus obras y yo sé dónde vives. Nosotros hemos dicho que el estribillo de que el Señor nos conoce no es solamente una cuestión moral, no es solo que Él conoce lo que moralmente estamos haciendo, sino que la Biblia explica que el Señor te creó y me creó a mí. De tal forma que Él conoce nuestras capacidades, o sea, Él sabe para qué damos y para qué no damos. Y eso debe producir en nosotros un sentido de que no hay nada que podamos ocultarle al Señor. Si Él te conoce, es más, si Él te creó, ¿qué podías tú ocultarle al Señor que Él no supiera de ti o de mí? El Señor conoce todo de nosotros. Y así como le ha dicho a los hermanos en Esmirna y a los hermanos en Éfeso, nos repite otra vez en esta mañana, yo los conozco. Yo los conozco desde la última vez que les dije que los conozco. Y los conoceré la próxima vez que les repita que los conozco. El Señor nos va a conocer siempre y nos conoce. Y el que Él nos conozca y aún así estemos de pie y respirando es parte de su misericordia por nosotros. Por eso Él dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. No trates de ocultarlo. Pero donde el Señor quiere dirigir la atención es que Él sabe también dónde estos hermanos viven. Y Él dice, ustedes viven en el trono de Satanás, versículo 13, pero también en la parte final del versículo 13, lo repite otra vez, donde mora Satanás. Algunos estudiosos bíblicos han tratado de investigar qué significa esto. ¿Era que había un trono de Satanás? No había nada de eso. Lo más parecido a lo que podríamos pensar que Jesús está haciendo referencia es que en Pérgamo había un lugar dedicado, literalmente era una especie de panteón de trono inmenso en esa gran colina desde donde estaba el gran dios Zeus. Y algunos estudiosos entienden que probablemente Jesús está diciendo, ustedes moran donde Zeus tiene el gran trono, su dominio. Aunque esto no es algo que podemos confirmar. Sin embargo, lo que sí Jesús dice ahora, versículo 14, es qué significa que ellos moren en el trono de Satanás. Independientemente que esto sea una deidad o no lo sea, Jesús describe ahora lo que esto significa. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí donde, en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En pocas palabras, Jesús está explicando ahora que la misma actitud y la misma indicación a la cual llevó Balaam en el Antiguo Testamento, que incluso fue llamado por Balac para orar para que el pueblo de Israel sucumbiera ante los ataques del pueblo amorreo, ahora Cristo está trayendo esa realidad, esa historia, y está diciendo esa misma forma de pensar está en la iglesia de Pérgamo en este momento. Como hemos dicho en otros instantes, no necesariamente la enseñanza de cada una de estas iglesias es a la par con la realidad de nuestra iglesia y otras iglesias. Porque lo que tomamos son los principios. Es decir, no es necesariamente significa que la iglesia de Éfeso es igual a la iglesia X en tal comunidad hoy día. O que la iglesia de Esmirna es la misma en su accionar que la iglesia tal. No, lo que creemos es que como hay una amplia variedad, fíjense, de contextos, de situaciones, todos estos principios pudieran estar unidos en una sola iglesia o pudieran estar por separados presentes en una iglesia. Y como yo lo veo, creo que más que todo lo vemos presente en la vida de algunos hermanos o algunas hermanas. Por eso, lo que cada vez el Señor llama la atención
no es necesariamente un llamado de atención a la iglesia, Ivo. No es un llamado de atención a la iglesia, Cristo es el fuerte. No, es un llamado de atención para cada miembro de cada iglesia en cualquier lugar y en cualquier generación. No importa dónde esté. Ahora bien, Jesús dice, tú moras o tú vives o tú haces vida donde está el trono de Satanás. Y yo quisiera con mucho cuidado transitar ese concepto. ¿Qué significa vivir en el trono de Satanás? Yo quisiera invitarlos a ustedes a Santiago. Vamos a buscar algunos textos. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 7. Aunque no hay una especificación sobre lo que significa literalmente, sí podemos hacer un ejercicio bíblico de entender lo que significa para una persona creyente vivir en los dominios del Dios de este siglo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Por eso dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Uno de los elementos permanentes en cuando hablamos del concepto doctrinal, y lo hemos visto los miércoles cuando estuvimos dando acerca de la confesión de fe, es cuando nosotros nos vamos a los extremos para tratar de negar una falsa doctrina que ha estado tratando de llegar a la iglesia. Por ejemplo, muchos grupos carismáticos y grupos un poco más liberales en su forma de interpretar las escrituras ven a Satanás y al diablo en todo lugar. Lo ven en el agua que se mueve, lo ven en la botella que está, lo ven en todo lugar. Lo ven en cualquier circunstancia que está atravesando este mundo, lo ven en todo. De tal forma que al final, cuando realmente está, no lo ven. Esa es la ironía. ¿Y qué hacemos entonces aquellos que tratamos de mantener con más criterio la interpretación bíblica, que nos vamos al otro extremo? No lo vemos en ningún lugar. Y cuando nosotros vamos a las escrituras y cuando estamos hablando en este texto, ¿qué le dice el Señor Jesús a esta iglesia? Ellos viven donde mora ¿quién? Satanás. No creo que literalmente sea que Pérgamo era la ciudad de Satanás, sino más bien que su dominio, su influencia y todo lo que él promueve estaba siendo parte de esa cultura y de esa sociedad. De tal forma que para nosotros hoy día es importante observar este concepto. El rey de este siglo es el enemigo. No porque Dios haya perdido la batalla, sino porque momentáneamente Él ha permitido en su soberanía que Satanás tenga dominio hasta que Él regrese por su iglesia. Por eso dice el texto, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Pero Lucas 22:31 nos habla también de esta actividad del enemigo contra el cristiano. Le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, cernirlos para moverlos en las inquietudes de sus propias vidas. Y interesante esto. ¿Han leído el texto bien? Dice, Satanás, ¿qué ha hecho? Ha pedido. Gloria a Dios por eso. Él no tiene permiso. Tiene que pedir permiso. Así lo vemos en Job. Señor, dame permiso. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Sí, ok. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy bien. Tienes permiso. Aquí dice el texto, Juan Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. En pocas palabras, hay desde los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo un reconocimiento hasta el libro de Apocalipsis que la actividad del enemigo está presente hasta el día de hoy. Dicho sea de paso, no nos vayamos al extremo de no reconocer que parte del crecimiento, de la maldad y de la lucha que ejercemos contra agendas y contra situaciones tiene que ver precisamente con una lucha espiritual. No se gana solamente en el sentido intelectual, que fue lo que el Señor Jesús, o es lo que Él está llamando la atención a estos hermanos ahí en Pérgamo. Ustedes viven y ustedes están peleando una batalla en un lugar hostil. Un autor anónimo dijo lo siguiente, la frase, escuche bien, la frase Dios de este mundo
o Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación y el comercio. Los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y de sus engaños. Cierro la cita. Esto es verdad. No es un juego. No es simplemente parte de la narrativa. Esto no es solamente parte de la filosofía oriental del yin, el yang, el bien y el mal. Es una realidad bíblica. Hay una descripción clara de su ataque, de su ejercicio, de su engaño, de su mentira. Y todo eso lo hace con la intención de dañar la obra de Dios desde el inicio mismo de la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, bueno en gran manera. Inmediatamente, capítulo 3, Satanás daña todo aquello que había sido bueno. Sin embargo, en medio de esta preocupación y de esta persecución, Jesús le dice a los hermanos en Pérgamo, ustedes viven donde está el trono de Satanás, pero no le está diciendo que ellos deben o que están siguiendo sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente que los creyentes no estamos bajo su control. Y eso lo dice la palabra de Dios. Vayan conmigo también a Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cristiano no está bajo su control, no estamos bajo su dominio, no estamos bajo su imperio. Nosotros ahora hemos sido nacidos de nuevo y estamos bajo el dominio de Cristo. Pues Él nos rescató, dice Colosenses 1:13, del reino de la oscuridad. ¿De dónde nos rescató? De las tinieblas. Y nos trasladó, nos mudó, nos llevó al reino de su Hijo amado. Esa es la realidad. Por eso Jesús le dice, ustedes han resistido a los hermanos en Pérgamo. Ustedes han resistido. Tengo algo bueno contra ustedes. Ustedes han resistido. Pero viven en un lugar hostil. Según de Timoteo 2:26 también dice que entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Dice, pues él os ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Esa es la realidad. No estamos en el extremo opuesto a decir que en todo lugar y en toda circunstancia, aún en aspectos inanimados e inmateriales, Él está presente, pero tampoco debemos irnos al otro extremo de negar que su influencia, su poder y todo lo que Él quiere hacer lo está haciendo hasta que Cristo regrese por su iglesia. ¿Por qué? Porque negarlo no resuelve las cosas. No lo resuelve. O sea, no hay una fobia satánica de todo lo que estamos. No debe haber una fobia. Sin embargo, lo que el texto está diciendo es muy claro. Y ahora me apoyo en 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero miren la contradicción, miren la comparación. Sabemos que somos hijos de Dios. Pero en comparación, el mundo está controlado por el maligno. De tal forma que la influencia del evangelio es tan importante, no solamente para cambiar la vida moral de la gente, sino para sacar a gente del dominio del enemigo y traerlo a la luz de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que predicamos el evangelio. Sacando a muchas personas de la oscuridad para que vengan a la luz. Gente perdiéndose, que piensa que sus acciones morales o no son correctas, pero no saben que están sirviendo al dueño equivocado. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo nos rodea. Y que este mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Nosotros debemos observar esto y darle el valor que esto amerita, porque si no, seremos fácilmente engañados. Otro texto que quiero compartir, espero que lo estén poniendo en pantalla, Efesios capítulo 2, versículo 2, también dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hay un cambio radical. Toda esta preocupación y esta carga, esta fuerza que Cristo pone en este caso en la iglesia de Pérgamo por la situación que ellos estaban viviendo es porque Cristo entiende que el evangelio que nos ha transformado y que transformó a esos hermanos es sumamente importante y valioso.
O sea, no podemos llegar a ser cristianos y luego despreciar aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos que valorarlo. Por eso, no se asusten, yo voy a hablar de Dios, no solamente de Satanás, porque hemos hecho muchas cosas. Me pega mucho tiempo todavía. Pero es una realidad que no podemos obviar. No para entrar en un espacio de fobia, sino para entrar en una realidad de que cada vez que yo quiero o no quiero, cada vez que mis luchas se acrecientan sobre mí, mis tentaciones y muchas de las batallas que yo estoy librando tienen su génesis y tienen su relación con este enemigo y Dios del aire, de la potestad de este mundo. Por eso Jesús le dice a ellos, ustedes moran donde Satanás tiene su trono. Y aquí hay otro indicativo importante. Estamos en el versículo 13. Otro indicativo importante es que Jesús está haciendo un señalamiento a la ciudad. Y ciertamente se nos olvida que Dios enseña que Él también juzgará a las naciones. El juicio a las naciones es un concepto doctrinal bíblico. Es decir, personas, naciones, imperios que han llevado el mal, que han propagado la maldad y el pecado sin ningún tipo de titubeo ni de limitación. Y Dios juzgará a las naciones. Lo que quiere decir que el señalamiento de Cristo a los hermanos en Pérgamo es en ese sentido. Tú vives donde mora Satanás. Una ciudad con una influencia marcada, que todo su conocimiento, toda su cultura, todo lo que hace y lo que promueve no es para el beneficio de la humanidad, sino más bien en detrimento de la humanidad. Por eso lo dije en la ocasión anterior. Con todo lo que usted pueda señalar, gracias a Dios que vivimos en un país que predica y que se puede predicar el evangelio libremente. Si el Señor quitara los motoritos y los guagüeros, esto fuera el mejor país del mundo. Pero podemos predicar el evangelio. Y es verdad que República Dominicana completa no es cristiana, pero hay un fundamento conservador que nos permite decir, yo puedo predicar el evangelio y nadie me señalará, por lo menos hasta este día. Y eso, déjenme decirles, es una gracia inmerecida del Señor. Porque hay lugares donde eso no se puede hacer de esa manera. Donde hay regímenes, donde hay políticos, donde hay reyes, donde hay presidentes que no permiten que la palabra de Dios sea predicada. Entonces Jesús le está diciendo a esta gente, ustedes moran donde Satanás tiene su trono. Satanás no puede quitarte la salvación. Satanás no puede quitarte la vida. Satanás no puede quitarte la fe. Él es un mentiroso, Él es engañador, Él te perseguirá, Él te va a tentar, Él va a hacer todo lo posible para que te alejes de Él. Pero nada ni nada te separará del amor de Cristo Jesús. Nada. Tú pudieras vivir en el mismo trono de Satanás, pero aún allí la luz de Cristo podrá resplandecer. Y eso es lo hermoso de esta iglesia. Porque ella le dice, ustedes viven en el trono de Satanás, pero al mismo tiempo dice, ustedes han sido fieles en ese contexto. O sea, no importa lo densa que sea la oscuridad, el evangelio es esa luz, esa llama que todos nosotros necesitamos. Por eso Cristo en este capítulo, vamos a Apocalipsis capítulo 2, es tan duro, tan serio en esto que está proponiendo, porque Él sabe lo que ha costado el evangelio y Él sabe lo fácil que podía discernirse si alguien no está preparado. Él dice en versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son, Señor? Bueno, que allí tú tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Dejando a Satanás de un lado, el segundo señalamiento que Jesús le hace a la iglesia es que la iglesia, aunque era fiel, en cierta manera era una iglesia permisiva. Porque Él lo dice en el versículo 14, Él dice, tú has sido fiel, incluso hubo un hermano entre ustedes que murió como mártir. La palabra testigo que ustedes tienen allí significa literalmente mártir. Y dice, y esta persona murió defendiendo la fe. Fue un hombre fiel. Ustedes tienen buenos ejemplos de personas que han muerto por causa del evangelio. Pero algo que tengo contra ustedes es que a pesar de esa fidelidad,
son muy permisivos. Y aquí también quiero caminar con cuidado, porque el señalamiento que Jesús le está haciendo a esta iglesia no necesariamente es un señalamiento único para todos nosotros. Sin embargo, es una advertencia. Una advertencia de que aunque Satanás tiene influencia sobre aquellos que le permiten tener influencia en su vida, un aspecto que señala para los que sí son cristianos es que tenemos que ser celosos en quién hemos creído y en lo que hemos creído. Él lo dice ahí. Jesús le dice, ustedes han sido permisivos porque tienen en sus filas a personas que promueven la doctrina de Balaam. Que en pocas palabras, ¿cuáles son los indicativos de la doctrina de Balaam? Está ahora en el versículo 14, la última parte. Número 1, comen y promueven todo alimento que ha sido sacrificado a los ídolos. Número 2, promueven a las personas a cometer actos sexuales impuros. Y número 3, versículo 15, y también tienes allí a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para que no entremos en debate, el concepto de nicolaitas no está tampoco muy seguro de quiénes eran. Algunos entienden que estos eran seguidores de Nicolás, uno de los discípulos que fueron escogidos más adelante, pero eso no se sabe muy bien. Ahora, lo que sí es entendible en el texto es que estamos hablando de una doctrina que promovía, número 1, la alimentación que era ofrecida a los ídolos, y número 2, que promovía también la sensualidad en todas las áreas. Y como estamos hablando de una ciudad, Pérgamo era una ciudad ilustrada, una ciudad con la segunda biblioteca más grande, grandes médicos y conocimiento de medicina surge de una forma u otra desde esta ciudad y se expande hasta todo el Imperio Romano, pero aún así era una ciudad corrupta. Era una ciudad entregada a la lascivia, a los pecados sensuales, lo cual hacía un contraste. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, a medida que el hombre avance en su conocimiento, en esa misma medida el hombre va a ir cambiando su manera de ser. Y mientras tengamos a un hombre más educado, entonces así tendremos un mejor ser humano para este mundo. Oh, sorpresa. No es así. Porque no necesariamente el conocimiento te añade sabiduría. Y eso aplica tanto dentro como fuera de la iglesia. El conocimiento tiene su base y es importante, pero la sabiduría es tomar ese conocimiento y aplicarlo a mi vida. ¿Y cuántas personas tienen un gran cerebro pero tienen un corazón muy pequeño? ¿Por qué? Porque han engrosado, han ensanchado su conocimiento, pero han descuidado su corazón y su fidelidad al Señor. Hablando de estas personas, pudiéramos pensar que esta sociedad total y absolutamente educada, que promovía el estudio, que era un centro de estudio, venían de otras ciudades a estudiar allí. Los habitantes de Pérgamo querían hacer de Pérgamo la ciudad más importante del Imperio Romano. Querían destronar a Atenas. Y allí venían personas a estudiar, como Alejandría era como la cúspide, podían llegar a Pérgamo que tenía un poco más de alcance. La gente iba a estudiar, era un lugar de mucho conocimiento y manejo de información. Sin embargo, Jesús dice que este lugar, con todo ese vasto conocimiento, es el lugar donde Satanás mora. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Es una advertencia a que no solamente promovamos el conocimiento, sino que podamos promover el conocimiento atado a integridad y atado a una vida de carácter. Que no solamente digamos, yo sé mucho, sino también que podamos decir, yo vivo mucho. Porque aunque es un llamado de atención a la iglesia o a la ciudad, en pocas palabras, esto también es un llamado de advertencia para nosotros. Como dice más adelante, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es un llamado de atención a nosotros. ¿Por qué? Porque la esperanza
de este mundo caído donde Satanás tiene su trono no es el avance de la educación, es el avance del evangelio. Es el avance de la gracia de Cristo en la vida de las personas. Que la gente pueda conocer más a Cristo para que entonces sus vidas puedan ser transformadas por el evangelio del Señor. Mientras tengamos esa perspectiva, la iglesia no se va a diseminar en aquellas cosas que no son importantes. La iglesia de Pérgamo es un ejemplo de una iglesia fiel, pero que fue permisiva. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, allí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes, ¿dónde? Ahí, dice, ahí. A personas que promueven este tipo de enseñanza. En todas las iglesias, en todas las edades, en todos los tiempos, iglesias de todo tipo de contexto, las iglesias tienen sus aspectos positivos, sus aspectos negativos en el sentido de cómo la gente vive. Me explico. Es decir, Jesús señala que esta iglesia era una iglesia fiel, pero que tenía esto. Fíjense que en ningún momento Jesús está señalando que estas personas, aparte de los que están ahí, han perdido su salvación o que su salvación está en juego. Pero Jesús sí lo que está haciendo es un reconocimiento de que hay algo que la iglesia debe mejorar y cambiar. En el caso de la iglesia de Pérgamo es que debía mejorar, que fuera menos permisiva. Y la pregunta es, ¿cómo mejoramos eso? ¿Cómo yo puedo ser menos permisivo y al mismo tiempo ser misericordioso? Bueno, hay algunos principios claros. Número 1, la permisibilidad tiene que venir de un corazón que sabe que yo no soy mejor que el otro. Cuando tú vas al texto, Jesús hace un reconocimiento de sus bondades, pero inmediatamente llama la atención sobre lo que está mal. Entonces, cuando uno quiere convertirse en una iglesia fiel a las Escrituras, tiene que cuidarse de la religiosidad y cuidarse del fariseo que todos llevamos dentro de nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque la permisibilidad en cuanto a la doctrina no es necesariamente el último factor. El factor aquí es la pureza de la iglesia. Y eso se logra cuando todos sabemos que tenemos la responsabilidad de ministrarnos unos a los otros. Mateo 18, el gran bastión de cómo yo puedo ministrar la vida de otro, nos dice, cuando tú ves a tu hermano que peca contra ti o lo ves pecar contra alguien, ve tú y llama a tu hermano. Es decir, hay una responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Pero en la iglesia no debe existir el sentimiento que el llamado de atención de un hermano es algo que esa persona tiene contra mí de manera personal, sino que el apóstol Pablo también añade que todos somos miembros los unos de los otros. Esta iglesia fue permisiva porque permitió que la doctrina equivocada penetrara en la iglesia y aparentemente estaba haciendo mucho daño. Versículo 17 ahora. Versículo 16, dice, por tanto, tenemos el llamado de lo que estaban haciendo bien, tenemos el llamado de reprensión, pero ahora el versículo 17 dice, 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, contra aquellos que están ahí. ¿Y cómo lo hará el Señor? Dice, con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. El último escalón, como es repetido en el esquema, Jesús ahora le está diciendo, esto están haciendo bien, esto están haciendo mal, sigan haciendo lo que están haciendo bien, pero lo que están haciendo mal, arrepiéntase. Y cuando uno lee la carta y las otras epístolas también, uno se da cuenta que dentro del gran mensaje duro que podrías pensar que está dando el Señor está dando y extendiendo su misericordia. Porque es lo que está diciendo, si estás escuchándome lo que te estoy diciendo hoy, si estás entendiendo lo que te estoy compartiendo, entonces yo te hago un llamado a que te arrepientas. Eso dice el Señor. ¿Cómo solucionamos los problemas entre Dios y nosotros? Es por el arrepentimiento.
No hay otra forma de nosotros resolver nuestros conflictos espirituales contra el Señor, sino por medio del arrepentimiento. Y Él dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y quiero señalar algo para terminar. Es posible que el tema tan personal de la iglesia de Pérgamo no se aplique a tu realidad. Es posible. Pero en un auditorio con tantas personas es probable que sí haya casos. Pero regularmente, como dice nuestro pastor, siempre hay una conversación paralela. Y hay gente que está diciendo, bueno, yo entiendo lo que están diciendo, pero eso no es lo que yo estoy viviendo ahora. Bueno, te lo voy a poner ahora de forma que sí se aplique a ti. No hay forma de que nosotros, de ninguna manera, seamos mejores que los creyentes que pasaron ni de los que vendrán. Somos parte del mismo esquema que necesitamos arrepentimiento permanente y constante. Porque tus problemas probablemente no sean la idolatría o los problemas sexuales, pero pueden ser otros. De tal forma que el llamado particular a la iglesia de Pérgamo es un trampolín para hacer un llamado a nuestras vidas ahora. Tus luchas en el lugar donde estás, tus luchas con tus pecados y con tus situaciones personales, el llamado de Cristo en esta palabra es muy claro. Ven y arrepiéntete. Y Él lo repite constantemente. Lo vimos en la iglesia de Esmirna, lo vemos en la iglesia de Éfeso, ahora lo vemos en la iglesia de Pérgamo. Ven y arrepiéntete. Y el arrepentimiento, como ya leímos en otros versículos, es una actitud de humildad que nos lleva a entender que Dios es el dueño de todo y que yo simplemente soy su súbdito y su esclavo. ¿Por qué? Porque lo que sucederá es que al final del día Dios enviará a Jesucristo a buscar a su iglesia y aquellos que tengan sus lámparas encendidas y llenas se irán con Cristo hacia su presencia por el resto de la eternidad. Entonces nosotros tenemos que buscar estar bien con el Señor. Y quiero leer un último versículo. Vayan conmigo brevemente. Y esto creo que nos puede dar una pista importante de lo que estamos hablando. Aquí mismo en Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22. Y yo quisiera dar un poco una nota de esperanza en medio de este llamado de atención del Señor a nuestras vidas. Apocalipsis 22, versículo 6. Escuche esto. Que tiene oídos para oír, que oiga, dice el texto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Versículo 7. Y he aquí, yo vengo pronto. Lo voy a leer otra vez. Y he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, recuerden a Pérgamo, las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia. Y el que es santo siga guardándose en santidad. Porque he aquí yo vengo pronto. Y mi recompensa viene conmigo. Para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa, yo soy el omega. El primero y el último, el principio y el fin. ¿Estás haciendo lo correcto? Sigue haciéndolo. ¿Estás viviendo en tu pecado? El llamado de Cristo a la iglesia de Pérgamo es que te arrepientas, pero
Es como una forma de decir, ¿dudas que vengo pronto? Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Y verás cuán rápido vendré y te sorprenderé. Y habrás pensado, hubiera hecho las cosas diferentes. Por eso, todo el que es un hijo de Dios o una hija de Dios, no se desanime porque el Señor viene pronto.